Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo muy emocionada nuevamente de estar aquí con un nuevo video, transmitiéndoles un mensaje y hopefully una enseñanza el día de hoy. Como lo dice el título, estoy aquí para desmitificar, ¿no?, este tipo de herramientas como la astrología, el tarot y la numerología que pues están muy estigmatizadas, ¿no? Y aún nos encontramos con muchos prejuicios alrededor de ellas. Entonces, este video no es para convencerlos, ni cambiar sus creencias, ni para venderles una idea. Simplemente, pues es para explicar por lo menos el enfoque con el que nosotras aquí en Holistic Moon las vemos y las utilizamos. Entonces vamos a empezar partiendo con la astrología, que está muy mal entendida. Am, Astrología, si analizamos la palabra y la partimos en dos, viene de astro y logía. Astro, que a su vez viene de astron o aster, significa estrellas, y logía, que viene de logos, significa estudio, tratado o ciencia. Entonces, básicamente estamos hablando de que la astrología se trata del estudio de los astros y su interacción con los procesos humanos, por decirlo así. Entonces, quedémonos con la idea de que es el estudio de. ¿Mm? Entonces, partiendo de eso, decir, es que no creo en la astrología, es como decir, no creo en la antropología. No es un tema de si crees o no crees en ella, es más, no importa si crees o no crees, no, no es relevante tu creencia, no es un dogma ni una religión, es un campo de estudio, ¿no? La antropología es una ciencia que estudia el ser humano de forma integral, que recurre a otras disciplinas y conocimientos y herramientas como la arqueología, la sociología, la biología, lingüística, etcétera, ¿no? El estudio de la cultura, de las culturas a través de la historia del ser humano, etcétera. Y no porque estudies desde un acercamiento social, por ejemplo, a las religiones de las civilizaciones a lo largo de la evolución humana, quiere decir que tú ya practicas también el politeísmo ni nada de eso. O sea, no tiene nada que ver, simplemente lo estudias y es interesante ver cómo ha sido parte de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, la astrología no es una ciencia reconocida, así que digamos que simplemente es un método y un lenguaje con el que nosotros estudiamos e interpretamos las interacciones o las dinámicas que ocurren, ya sea individual y personalmente o como colectivo, sobre todo a nivel de la psique por medio de arquetipos astrológicos. Claro que es una de las disciplinas peor entendidas y peor aplicadas. Y bueno, en todas las ramas y campos de estudio siempre hemos de encontrar gente fanática, extremista o radical que deforma o distorsiona el objetivo principal y verdadero de dicho estudio, ¿no? Entonces, no es un arte de adivinación, como varias personas lo han dicho o lo ponen, tampoco la numerología ni el tarot, ¿no? Sí se pueden ver, digamos, tendencias y disposiciones al futuro, por decirlo así, pero parten del simple hecho de analizar el patrón repetitivo que se presenta y que se ha tenido en el pasado, ¿no? As simple as that. Pero, bueno, eso, los usos y cómo le podemos sacar provecho será un tema para un próximo video. Regresemos a la idea principal, ¿no? Eh, Decir no creo en la astrología, al igual es como decir no creo en el portugués o en el español. Una cosa es que no conozcas el idioma, pero uno puedes creer o no creer en él, ¿no? Y otra vez no es relevante si crees o no. Es un sistema que las personas utilizan para comunicarse o para transmitir un mensaje. Y no porque no lo hables o no lo conozcas, quiere decir que no existe, o el hecho de que lo hables tampoco quiere decir que ya estás adoptando un sistema de creencias o que sobre ese idioma ya construyas toda tu identidad o que ya el idioma determine la calidad de tu vida. O sea, es algo totalmente diferente, ¿no? Y tú decides hasta qué grado lo llevas. Otra vez, lo puedes usar como una herramienta de comunicación que te sirve cada que vas a un país donde requieras ocuparlo o cuando tengas que interpretar algo en ese idioma, etcétera, ¿no? Por ejemplo, alguien que sabe hebreo
y que conoce, ¿no? El idioma, tampoco lo convierte automáticamente en judío ni nada de eso, ¿no? Entonces son cosas que deben ir separadas, ¿no? Y que no hay que confundir. No tienen nada que ver aquí tus creencias ni tu credo, simplemente es un recurso para comunicarte. Incluso si vas a un país en donde de plano no conoces el idioma ni ellos el tuyo, utilizas otros recursos para iniciar esa comunicación, ¿no? Como símbolos, señas, sonidos. No sé, si vas a Rusia, ¿no? Si vas a Rusia y de repente pues no sabes ruso y ellos no saben español, una de dos, o dices, ok, utilizo el inglés, que a lo mejor conocen, o si no sabes estructurar bien una oración completa y haces esto, a la otra persona probablemente, muy probablemente, sí comprenda lo que le estás tratando de decir y entonces ahí se está llevando a cabo un intercambio de información por medio de señas, ¿no? Entonces, esa persona probablemente entienda que le estás pidiendo indicaciones o que te estás preguntando en dónde puede conseguir comida, ¿no? En dónde puedes conseguir comida, ¿no? Entonces, en realidad aquí importa transmitir la idea, ¿no? Que la otra persona lo reciba, lo traduzca y se cree entonces una dinámica de comunicación, que no tiene que ser necesariamente eh, gramaticalmente correcta o científicamente medido o acertado, ¿no? Simplemente es un intercambio de información traducida en, ¿no? En este caso, palabras o señas. En el caso de la astrología, en astros, en un mapa astrológico, en números, en símbolos, etcétera. Y vamos a ir para allá, pero vamos a ir desmenuzándolo, ¿ok? Mm, Todo el tiempo estamos percibiendo y recibiendo información de nuestro entorno, de nuestro alrededor, e incluso internamente con nuestros propios procesos psíquicos. Y por psíquicos no me refiero a psiquismo, adivinación, videncia, ni nada, digamos, paranormal, sino de cómo trabaja la mente a nivel consciente e inconsciente. Entonces, hablemos de arquetipos, por ponerles un ejemplo. ¿Por qué a los médicos se les asocia con una bata blanca? Tú ves una persona que trae una bata blanca y en ese momento automáticamente asumes o aparece la idea en tu mente de que es médico o es doctor. Si ves a esa misma persona en la calle sin la bata, se te hace una persona común y corriente, ¿no? Pero si lo ves con su bata, en ese momento ya, digamos, detona toda una carga de información que lo asocias a o con un doctor o al área médica. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué cuando vemos este símbolo o esta imagen, inmediatamente, sin ninguna duda, sabemos que se trata de algo médico o de algo relacionado con la salud, ¿no? ¿Por qué cuando vemos esto, de igual forma, sabemos que en ese lugar donde está ese símbolo o esa persona que usa ese símbolo, tiene que ver con algo médico? Porque cuando vemos este símbolo también sabemos todo y reconocemos de inmediato todo lo que representa y toda la información que hay detrás de ella. Inmediatamente en tu mente ya apareció todo lo que asocias con esta imagen. Ujú. Ni sabes de dónde viene, porque en realidad los nazis no lo inventaron. Entonces ni siquiera sabes de dónde viene ni por qué lo adoptaron, pero te lleva automáticamente a pensar en la Alemania nazi y todo ese contexto histórico y social que también va asociado con el símbolo, ¿no? Entonces nadie ni siquiera te explicó por qué, ni te dijo de dónde viene, simplemente la aprendiste y asociaste estos símbolos con este contexto, con esta persona, con todo esto que representa, ¿no? Y por mucho que pase el tiempo, es algo que vas a llevar contigo, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de los arquetipos que a nivel colectivo reconocemos sin que precisamente nos lo hayan enseñado. Es como una información que ya está implícita y que se encuentra en el
tan famoso inconsciente colectivo del que hablaba Jung. Entonces, por ponerles otro ejemplo, yo, un día que fui al cine, he de reconocer que llevaba una bolsa llena de dulces, pero no cabía en mi bolsa. Entonces, se me ocurrió ponerme esa bolsota de dulces bajo mi blusa y eran tantos dulces que de verdad se formó como una panza o como un vientre de embarazada. Entonces, en ese momento, la percepción de la gente sobre mí era tan diferente, y todas las personas que han estado embarazadas me lo podrán decir y lo podrán constatar, que en el momento en el que alguien ve que tú llevas una panza, ni siquiera importa si sí estás embarazada, si no, como que la gente luego asume que estás embarazada y su trato hacia ti cambia. Jamás en la vida me habían tratado como cuando me puse esa bolsa de dulces abajo de la blusa. O sea, todo el mundo me cedía el lugar, todo el mundo súper atento y súper amable, todo el mundo dejándome pasar, ofreciéndose a ayudarme con mi bolsa, a subir las escaleras, me dejaban entrar, aunque había una fila enorme en el baño, me dejaron pasar primero. O sea, la verdad, tengo que aceptar que me aproveché de la situación. Entonces, cómo todo mi entorno realmente se transformó y toda mi experiencia al interactuar con estas personas fue tan diferente que a que si yo no hubiera llevado esa bolsa de dulces debajo, ¿no? Entonces, porque no importaba si realmente yo estaba embarazada o no. Lo que importaba en ese momento es que yo estaba representando el arquetipo de la madre, el arquetipo de una mujer embarazada en ese momento. Y ese arquetipo viene cargado de información a la que la gente responde y determina su comportamiento o su sentir o su actitud hacia ello y hacia esa persona, aunque no era verdad, pero no le puedes decir a la persona que lo que está experimentando es falso. O sea, el hecho es falso, ¿no? Porque yo no estoy embarazada, pero lo que está ocurriendo internamente en la psique de esa persona, porque él incluso lo está manifestando físicamente y está respondiendo ante eso, es real, ¿no? Entonces, la realidad para él en ese momento es que yo estoy embarazada, punto. No se va a poner a investigar si sí, si no, simplemente es algo como que automático que aparece desde el inconsciente y te hace reaccionar o responder ante ello. Entonces, todo parte de la percepción y de los conceptos y asociaciones que tenemos incluso desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, que vamos adquiriendo y de hecho tras generaciones, ¿no? En nuestro ADN. Entonces tengamos eso en cuenta y no lo olvidemos. Les voy a poner otro ejemplo. Los colores. Así como la bata blanca del doctor, ¿no? Que tiene cierta carga de información cuando vemos a un médico usarla, si te enseño este color, ¿en qué piensas? No este de aquí, no el blanco, este color, este verde. No es cualquier verde. ¿A qué asocias este color? ¿En qué piensas? ¿Cómo se llama? ¿Qué palabra te viene a la mente? ¿No? Porque hasta el nombre que le ponemos. Una persona que sabe de diseño, que neta es muy clavada, pues sí diría, es el Pantone tal, o ciprés, o olivo, o así, ¿no? Pero la mayoría de nosotros va a decir es verde militar. Entonces, hasta en el nombre, ¿no? Está esa asociación. ¿Por qué el ejército usa este color y por qué asociamos este color con ellos? Porque cada color tiene cierto arquetipo, así como el doctor, así como los soldados. Los colores tienen ciertos arquetipos o contienen cierta carga de información asociada a ellos. Entonces, cuando nosotros vemos colores, digamos que no estamos viendo la radiación electromagnética y su rango de longitud, y tú no estás siendo consciente, ¿no? De todo ese proceso que está ocurriendo cuando los fotones viajan e impactan en tu retina y entonces tus fotorreceptores, o sea, tú no te pones a pensar conscientemente en eso, ¿no? Tú simplemente ves un color y lo reconoces como azul o verde o rojo o amarillo o el que sea, ¿no? Porque tu ojo está haciendo esa traducción por ti y manda esa información al cerebro y tú lo percibes como un color. Uh-huh.
o como colores, o como luz, o como oscuridad, ¿no? Pero el color en realidad es un concepto. Calor y frío también son conceptos. Tu cerebro funciona así, nuestro cerebro funciona así. Nuestro conocimiento se forma por medio de estos conceptos porque nuestro cerebro los necesita para comprender y para asimilar esa información que está percibiendo. De hecho, y aquí quiero hacer un paréntesis importante porque este es un dato que me parece muy curioso e importante mencionar. Isaac Newton, para no verme tan Marta de baile, gran hombre y científico, ¿no? Al que debemos justamente el descubrimiento, bueno, entre miles de cosas, pero bueno, la comprobación y el descubrimiento de la descomposición de la luz en colores, ¿no? Del espectro visible, y a quien debemos justamente el concepto que tenemos de los 7 colores del arco iris. Él fue el precursor de esta idea de identificar 7 colores en el arco iris, aunque sabemos que en realidad hay todo un rango súper amplio de colores y tonalidades, ¿no? En el espectro, pero el tener identificados 7 colores principales fue un invento de Newton, quien quiso, o sea, esto viene de querer equiparar o alinear su estudio o su tratado de óptica con el conocimiento oculto del que también era admirador, ¿no? Newton decidió nombrar o estipular 7 colores del arco iris, ya que el 7 tiene una carga simbólica importante. Si hay 7 días de la semana, 7 notas de la escala musical, 7 astros descubiertos hasta ese entonces, ¿no? En tiempos de Newton solo se conocían los planetas de Mercurio a Saturno. Entonces, sin contar la Tierra, pero contando el Sol y a la Luna, son 7 astros, ¿no? Los cuales también dan nombre, o de ahí viene nuestros nombres para cada uno de los días de la semana. O sea, vivimos y en nuestra vida diaria ocupamos cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ¿no? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y como está constituida nuestra semana y como la llevamos y funcionamos con ella y nos organizamos, ¿no? A partir de esto, viene de Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol, ¿no? En los días de la semana no está el día de la Tierra, pues, pero sí de los otros astros. Entonces son 7 astros, 7 días, 7 notas musicales, 7 pecados capitales, 7 metales usados en la alquimia, etcétera, ¿no? Entonces, el 7 era un número importante para Newton y para su lado, si quieren llamarlo supersticioso o místico u ocultista, ¿no? Así que dijo, pues 7, para que se empate, ¿no? Con todo el simbolismo. 7 son los colores del arco iris. Y digamos que lo hizo no por sus chicharrones, sino por sus creencias, ¿no? Ese concepto tal cual fue influenciado por sus estudios místicos. De ahí viene esta creencia que todos compartimos y por generaciones y generaciones nos hemos repetido. Entonces, para que vean cómo nuestra realidad, o mejor dicho, nuestra percepción de ella, está sostenida sobre conceptos, creencias y arquetipos. Entonces, bueno, regresando a lo de la percepción y la percepción del color. Hay experimentos en los que se puede ver cómo diferentes zonas del cerebro se activan cuando una persona se encuentra en un cuarto color rojo y cómo estas cambian cuando se cambia el color del cuarto. Tal cual hay un experimento en el que ponen a diferentes personas, un grupo de personas, tanto juntas como separadas, en cuartos de diferente color y es muy curioso que cuando se encuentran en el cuarto rojo, por ejemplo, donde hay luz o el color de las paredes es roja, ocasiona que la frecuencia cardíaca de estas personas se eleve, la respiración se acelere, se libere adrenalina, ¿no? Y las personas se encuentran en un estado como de excitación o agitación. Cuando están, en cambio, en el cuarto azul o rodeados de luz azul,
les da una percepción de tranquilidad, reflexión. Y, por ejemplo, cuando están en un cuarto naranja, les ocasiona una sensación de optimismo, pero también como que estimula la parte digestiva y les da hambre. E incluso, dependiendo del cuarto y del color en el que estén, perciben que el tiempo se mueve de diferente manera, o sea, cómo avanza a diferente velocidad. O sea, imagínense cómo estos estímulos, como un color, puede modificar incluso nuestra percepción del tiempo. No el tiempo en sí, sino nuestra percepción de él. Ha habido otros estudios y otros experimentos donde, por ejemplo, en los deportes, tiende a ganar más veces o es más propenso, por decirlo así, a ganar el deportista o el automóvil o el equipo que esté usando un uniforme rojo o un automóvil rojo o que tenga el color rojo presente a diferencia de los otros colores. ¿Por qué? No se sabe, pero es un experimento real. Entonces, si lo pensamos de una manera muy reducida, claro que suena absurdo pensar que el color rojo determina lo que pasa en tu día o que determine tu comportamiento o tu victoria, ¿no? Pero si pensamos en el rojo, no desde el concepto construido de color, sino desde el hecho de que es una onda de luz que vibra a cierta frecuencia y que a la vez ocasiona que nuestras ondas cerebrales también aumenten o disminuyan su frecuencia, las cuales tienen también un efecto bioquímico, entonces claro que tiene sentido. Por eso Tesla, o sea, va más allá. Por eso Nikola Tesla decía que si queremos entender el universo, tenemos que pensar en energía, frecuencia y vibración. Porque si lo pensamos con base en simples conceptos, es tan subjetivo y lógico y abstracto como decidamos que sea, ¿no? Entonces, imagínense cómo puede impactar no solo la vibración energética de lo que existe a nuestro alrededor, sino toda la carga de información que lleva por asociación desde que el humano existe en esta tierra. Y ahí va otro ejemplo. No sé si recuerdan que en la película Contact, el personaje de Jodie Foster, cuando llega a este lugar que no es un lugar físico, sino en realidad pues todo apunta a que es un punto en el espacio-tiempo abstracto e infinito del universo, en donde justamente hace contacto con seres con un nivel de conciencia, digamos, superior, y ellos se presentan ante ella tomando una forma que ella pueda reconocer. O bueno, en realidad no toman una forma física, sino que se están comunicando con ella a través de información que su cerebro humano limitado, así es, pueda traducir, ¿no? Ya sea en imágenes, en una persona que ella reconozca en la forma humana que ella conoce, ¿no? En su propio idioma, que es inglés, y ella entonces pueda comprender y comunicarse, ¿no? Si no, de otra forma no podría, ¿no? Porque nosotros como humanos y como funciona nuestro cerebro, necesitamos ponerle forma, por decirlo así, ¿no? Una forma y un concepto familiar a todo este montón de información que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos, de la cual nuestro cerebro en realidad traduce y asimila solo una pequeña fracción, que es la que hace consciente. Y toda la demás, no crean que desaparece. Ya la percibió, ya la recibió, pero la guarda en el subconsciente. ¿Se acuerdan en la película Intensamente, cómo dentro de la mente de Riley hay como un espacio, como un vacío o un precipicio que se ve todo oscuro, donde se va toda la basura olvidada, toda la basura, ¿no? Olvidada. Que de hecho es donde se queda Big Bang, su amigo imaginario, que es como un elefantito, ¿no? Que de hecho está también construido o creado, es como un collage y un bonche y un compound de conceptos y lo que representan para Riley, ¿no? Entonces, bueno, ella crea por medio de este collage de conceptos a este amigo imaginario y pues el pobre elefantito queda atrás en las sombras, olvidado, guardado en las catacumbas del inconsciente de Riley. Pues es algo así. Toda esa información que se queda ahí guardada, olvidada, no traducida,
abstracta, se queda en el subconsciente y por eso soñamos. Y por eso muchas veces los sueños ni siquiera tienen sentido, ¿no? O son absurdos, porque es simplemente un montón de información que a tu cerebro racional no le parece útil y se deshace de ella cuando estás durmiendo, traduciéndola en imágenes o en sonidos o en formas que no tienen como que una secuencia lógica, ¿no? Y bueno, entonces la astrología, la numerología y el tarot nos permiten ponerle forma o traducir de alguna manera esa información, ¿no? Acceder a ella y traducirla por medio de símbolos o de arquetipos, ¿no? A esa energía que está interactuando con nosotros, que influye en nosotros, pero que todavía no tenemos un artefacto tecnológico que la mida o la compruebe o nos diga explícitamente cómo funciona esa dinámica o esa relación. Y aún en la ciencia moderna no tenemos idea de muchas cosas que sabemos que están ahí. O sea, un átomo en realidad no luce como nos lo enseñan en la escuela o a través de una animación, ¿no? Nos lo dibujan de una forma que nuestro cerebro pueda reconocer, pero en realidad no luce así un átomo, ¿no? Hay partículas que jamás se han visto per se, ni se han detectado per se, pero se sabe que están ahí por el comportamiento de otras partículas al interactuar con ellas. La materia oscura es otro ejemplo. En fin, o sea, se sabe que hay algo, pero no se sabe qué o cómo o en qué momento o en qué punto está, pero se sabe que está interactuando con nosotros. Así es como la energía cósmica, por decirlo así, y su interacción con nuestro mundo se trata de entender por medio de la astrología. Y así es como la numerología traduce procesos energéticos que influyen en nuestro desarrollo por medio de números. Y asimismo lo hace el tarot por medio de imágenes y símbolos, y por eso Jung lo integraba también en el estudio de la psique, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo información, sea medida, comprobada, tangible o no. Por ponerles otro ejemplo, cuando entras a un cuarto y, no sé, por ejemplo, hubo un conflicto o alguien se peleó, ¿no? Antes de que tú llegaras. Y de repente entras a la fiesta o entras a la reunión familiar y sientes, ¿no? Hasta uno dice, ay, se siente bien tenso el ambiente, ¿quién se peleó? ¿Qué pasó? Porque en ese momento tú estás recibiendo cierta información, ya sea por la postura de los invitados o por las caras o por las miradas o por el silencio, pero hay todo un lenguaje no verbal, ¿no? Que te está mandando información y tú lo percibes y lo sientes, ¿no? Y sí dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué ambiente tan tenso, ¿no? Y no puedes decir, a ver, que alguien traiga un artefacto que mida cuánta tensión hay en el ambiente, o sea, simplemente la percibes y está ahí. O entras de repente a lugares donde nomás no te sientes bien, ¿no? O hay unos donde sí, nada más entras y dices, ay, qué padre estar aquí. Otra vez, ya sea por los colores, por la temperatura, por la gente, pero hay toda una carga de información que estás percibiendo. Tal vez había un cuadro que detonó, ¿no? Una imagen, una fotografía, el color de la pared, ¿no? Que detonó cierta información de tu subconsciente, porque tal vez a los 3 años de edad tus papás estaban peleando y tú ya ni te acuerdas, pero está ahí, ¿no? En donde está Bing Bong, en ese como vacío, en ese precipicio de cosas olvidadas y de cosas de las cuales no eres consciente, pero era la misma hora del día o había tal también dibujo o tal símbolo que yo asocié a cuando mis papás estaban peleando y entonces en ese momento me sentí indefenso, me sentí preocupado, me sentí angustiado, me sentí solo, me sentí con rabia, impotente, qué sé yo, ¿no? Y entonces revives esa experiencia, ¿no? O percibes, o te digo, detona esa información en tu subconsciente y entonces dices, ay, no me siento aquí bien. Y ni sabes por qué, ¿no? No le encuentras una explicación racional, pero dices, la verdad es que no me gusta estar aquí, o nomás el ambiente no se siente chido, ¿no? Entonces, tu percepción crea todo un movimiento interno, y digamos que se activan impulsos eléctricos en tu cerebro y tus receptores neuronales empiezan a recibir información de que hay peligro, incluso aunque no lo haya,
O sea, tú estás percibiendo que hay un conflicto allá afuera que también tú, o sea, tú que entiendes por conflicto, ¿no? Tal vez si tus papás cada que había una pelea gritaban, golpeaban, había, no sé, agresividad, y esa era la forma en la que se comunicaban, tú entiendes como conflicto esa dinámica, ¿no? Y muchas veces la repetimos. Y nuestras relaciones, ya sean románticas o no, muchas veces gente que tiene eso en su subconsciente se comunica y comunica sus necesidades a través de gritos y de una forma agresiva, ¿no? Porque así lo aprendió. Por el contrario, hay otras personas que experimentan el conflicto como separación, indiferencia, silencio, ¿no? Tal vez cuando sus papás estaban enojados, cada quien se iba a su cuarto, ni se hablaban y todo en silencio y todo así como que tenso. Entonces, cuando percibe que su pareja o que la otra persona se aleja y calla y se muestra indiferente, dice, ay, ¿qué está pasando? Aquí hay un problema. Aunque para la otra persona ni siquiera esté enojada, ¿no? ¿Y a cuántos no nos ha pasado? Que estás callada, vas en el carro así callada viendo el paisaje bien padre y la otra persona es así de, ¿qué tienes? O sea, si esa persona asocia conflicto con silencio y alejamiento o con calma, ¿no? Y tú estás en ese estado, te dice, ¿qué tienes? ¿Estás enojada? Y tú así de, no, pues solo voy en silencio, o sea, no tengo que estar hablando todo el tiempo para comprobar que estoy feliz, ¿no? Pero pues voy viendo el paisaje. No, pero ya dime en serio qué tienes. Y no, así de, no pasa nada, en verdad, ¿no? Pero la percepción modifica nuestra realidad, porque la realidad depende del observador y de todo su contexto. Y bueno, esto es más complejo y lo veremos más adelante, pero es cierto que una persona que libera cortisol, adrenalina y que está como en ese constante estrés o agitación, percibe que el tiempo, por ejemplo, pasa más lento, ¿no? Una persona que está en estrés o que está en ansiedad percibe que él necesita ir rápido, ¿no? Y que todos los demás se están moviendo demasiado lento. A la vez, esta persona que está en ansiedad, que está en estrés, que está agitado, somatiza esas emociones y se vuelven también padecimientos y enfermedades clínicas. Entonces vean de cómo un estímulo puede desencadenar muchísimas cosas, ¿no? En varios niveles y cómo sí se manifiesta, por decirlo así, ¿no? En nuestro cuerpo y en nuestra realidad y en cómo la percibimos. Entonces, todo el tiempo estamos en un constante intercambio de información, ¿no? Muchas veces inconsciente. Y eso también nos lleva a un tema bien interesante, que es el hecho de que los seres humanos, y bueno, otros animales, tenemos como un sentido al que le llamamos intuición. Y no me refiero necesariamente a algo otra vez adivinatorio o místico ni nada de eso, ¿no? Incluso Einstein y Tesla mencionaban cómo la intuición jugó un papel muy importante dentro de sus descubrimientos e inventos, ¿no? Y es llamado de muchas formas porque todavía no se tiene bien concretamente definido o no se conoce al 100% qué es la intuición o por qué la tenemos o de dónde viene, ¿no? Algunos dicen que es el sentido de supervivencia, algunos lo llaman sexto sentido, algunos lo llaman hipersensibilidad, algunos premonición, etcétera. Pero sabemos que está ahí y que todos en algún momento lo hemos sentido, lo hemos experimentado, ¿no? A mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado, de hecho, mucha gente que va y hace una declaración en la policía o que recuerda eventos como de un asalto o un secuestro o algo violento o peligroso, dicen que sintieron desde antes de que pasara y desde antes de que hubiera un contacto con esa persona, que presentían que los iban siguiendo, ¿no? O que presentían como que una mala intención de esa persona, aunque ni siquiera fueran, o sea, aunque fuera nada más una persona caminando, que no tuviera armas, que no tuviera algo, alguna señal obvia de que te iba a atacar, ¿no? Pero tú ibas caminando y algo te decía, voltea, o quítate, o cruza la calle, y a mí me ha pasado, hay veces que he ido caminando y siento que alguien viene atrás de mí y ni siquiera están cerca y de repente volteo y a ciertos metros, a cierta distancia,
veo que hay una persona que me viene siguiendo desde hace como 5 cuadras, ¿no? Entonces, y sí, y no es paranoia, o sea, me ha tocado más de una vez desafortunadamente, y creo que muchas mujeres, eh, que me he tenido que meter a algún comercio o alguna tienda y en efecto he tenido que o llamarle a un vigilante o a un policía o al dueño del lugar para que me ayude o me acompañe y la persona que me venía siguiendo se queda ahí parada esperando a que yo salga, ¿no? Y ya que ven que está el policía, pues ya se van o algo así. Pero el punto aquí es que está este instinto o este sentido que te avisa que hay algo ahí, ¿no? Porque tu psique, o digamos tu campo energético fuera de tu encéfalo, está conectado a tus neuroreceptores y está mandando información a tu sistema nervioso para que responda. Varias personas que, por ejemplo, han experimentado una infidelidad, me han contado cómo ellas ya habían percibido otra vez, obviamente si ves que se está escondiendo, que tu pareja está, sí, hablando escondidas o que te está texteando mucho con una persona, pues son señales obvias de que algo está pasando, ¿no? Pero hay veces que, y a mí me ha pasado, hay veces que todo va, digamos, perfecto y súper en armonía y súper padre y todo súper bien y hay unión y etcétera. Y de repente de la nada durante 3 días seguidos sueñas y sueñas y sueñas que la otra persona te está engañando, ¿no? O que, no sé, que algo va a pasar. Y pasa. Y no es porque nos predispongamos, ¿no? Porque ya que te das cuenta que hay una infidelidad, pues muchas veces no ha sido durante esos 3 días que tú soñaste, sino desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y tú no habías visto las señales, ¿no? O no eras consciente de ellas, pero algo en tu inconsciente te mandó esa información y pues estaba en lo correcto, ¿no? Entonces esto es como que muy curioso y muy interesante conocer cómo nosotros recibimos información subconscientemente, pero que nos llega al consciente en diferente tiempo, porque nuestro cerebro percibe el tiempo de manera lineal, ¿no? Percibimos el tiempo como que siempre va avanzando y lo, digamos que lo organiza así, el pasado lo pone atrás y sobre esa línea de tiempo estamos aquí ahora en el presente y el futuro está delante de nosotros, ¿no? Pero nuestro subconsciente, digamos que se encuentra en todos los puntos del tiempo a la vez. Entonces, digamos que en nuestro subconsciente ya se encuentra información que adquirimos en el pasado y también se encuentra información que vamos a ser conscientes apenas en el futuro o que nuestra mente lógica y racional, que se mueve a través del tiempo lineal, va a conocer apenas en el futuro. Entonces, esto es muy interesante que sí está siendo ya estudiado por los científicos. De hecho, hay un señor que se llama Jean-Pierre Garnier y él es un científico que desarrolló la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y si les gusta la física cuántica, tiene todo que ver con el comportamiento de las partículas, el experimento de la doble rendija, el gato de Schrödinger, y cómo el resultado o el comportamiento de dichas partículas depende del observador y cómo hay partículas que desde nuestra percepción o perspectiva parece que viajan en el tiempo o retroceden en el tiempo y entonces de ahí se puede sostener esta teoría de que sí tenemos intuición y él la desarrolla, ¿no? Desde un enfoque científico y de que sí existen las premoniciones, de cómo sí hay una razón lógica detrás de todo esto que está totalmente alejada de la superstición e incluso plantea que es posible acceder a un, digamos, llamémoslo yo cuántico, ¿no? O un holograma de nosotros mismos en otro espacio-tiempo, con el que podemos compartir información e intercambiar información y gracias a ello podemos anticiparnos a ciertos eventos o experiencias y moldear nuestra realidad. Pero bueno, eso también será contenido para otro video. Entonces, nosotros como terapeutas a nosotros nos interesa conocer esa información guardada a nivel subconsciente. Toda esa información adquirida, incluso desde el vientre materno, por medio de lo que percibías tú como bebé, por medio de lo que percibía la madre, de su entorno, ¿no?
y tú que estás fusionado totalmente con ella, lo hiciste propio, ¿no? Cómo estaba el entorno, cómo estaba tu padre, qué circunstancias los rodeaban, ¿no? Eh, y de ahí nosotros identificamos quiénes ocuparon esas figuras arquetípicas para ti. Dentro de ti, qué arquetipos se encuentran y cuándo se activan, bajo qué circunstancias, bajo qué estímulos, ¿no? Porque otra vez, eso también está moldeando tu personalidad, tus relaciones, tu approach hacia la vida, tu estado mental y emocional y por lo tanto físico. Y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Porque muchas veces he escuchado o he leído o me han preguntado directamente o me han afirmado directamente que la astrología es absurda porque entonces dice que tu vida está determinada por planetas. Eso es una forma no solo errónea, sino muy distorsionada y hasta me atrevería a decir muy corta, muy limitada, muy pichicata, ¿no? De ver la astrología y de juzgarla, ¿no? Así como el ejemplo que les ponía del color rojo. Es absurdo pensar que el color, como concepto, determina tu estado emocional. Pero ¿qué hay de la carga energética que contiene? Ya sea por su frecuencia o por la carga de información que nosotros socialmente le hemos atribuido. ¿Mm? Entonces, desde civilizaciones atrás, desde hace miles de años tratamos de encontrar un sentido y un origen y una conexión, sobre todo con los astros que vemos en el cielo, la cual por supuesto que tenemos, desde el simple hecho de que venimos de ahí. Y ya lo dijo el mismo Carl Sagan, somos el medio por el cual el cosmos se experimenta a sí mismo. Una parte de nosotros sabe que de ahí viene, ¿no? De ahí venimos. Anhelamos volver y es posible porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de polvo de estrellas o de materia estelar. En realidad él dijo star stuff, pero bueno, suena bonito decirlo así, ¿no? Por muy lindo y poético que esto suene, no quiere decir que esté alejado de la realidad y que no sea totalmente cierto. Literalmente, estamos hechos de las células de nuestros padres, porque venimos de un esperma y un óvulo, y cada uno de ellos a su vez está cargado con muchísima información genética de todos los ancestros que existieron antes de ellos. Y toda esta información adquirida que nos conforma repercute en nuestro comportamiento, en nuestro funcionamiento en general, incluso afecta mi percepción de la vida, ¿no? Como ya lo mencionamos. Entonces, si mis células resuenan o responden a las de mis padres y determinan quién soy y cómo soy, vámonos más allá y pensemos cómo a la vez en nuestras células, en nuestro ADN, se encuentran no solo elementos que se encuentran en otros planetas, sino en todo el universo, como hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, calcio en nuestros dientes y huesos, hierro en nuestra sangre, ¿no? Y la lista es enorme. Y no solo esto, o sea, también podemos ver patrones que se repiten en la naturaleza y en el cosmos. Digamos que hasta incluso en el diseño de millones de cosas en el universo, sigue un patrón perfecto que se encuentra desde en una galaxia hasta en un átomo, una célula, ¿no? Una partícula. Entonces, simplemente, si no fuera por las estrellas que explotan, se fusionan y colapsan en el espacio, no existiríamos. Venimos de ahí. Por otro lado, somos parte de un sistema mucho más grande que nosotros. No somos el centro del universo, la existencia no gira alrededor de nosotros, ¿no? Hay sistemas funcionando a gran escala, así como a muy pequeña escala, de los cuales somos parte. Hay todo un sistema microscópico trabajando en este momento en mi cuerpo, del cual muchas veces ni siquiera soy consciente, solo doy por hecho que existo y que funciono, que estoy aquí hablándoles, pero no me detengo a analizar todo lo que está pasando en el trasfondo para que yo esté aquí y viva.
desde cómo mis pulmones están recibiendo oxígeno para hacer que mis células vivan y a la vez se deshacen del dióxido de carbono que a la vez alimenta otro tipo de sistema allá afuera, y cómo mi corazón a la vez está impulsando a la sangre que lleva ese oxígeno y nutrientes a otros sistemas dentro de mi cuerpo, sistemas que sintetizan proteínas, ¿no? Para que mi cerebro funcione y a la vez haga su propio proceso, ¿no? De estímulos eléctricos para que yo esté aquí hablando y grabando este video y un largo etcétera. Y a la vez hay un sistema involucrado allá afuera que permite que yo me esté nutriendo, ¿no? Desde el campesino que se levanta y tiene su propio proceso para cosechar los alimentos y la otra persona que los empaqueta y el que los distribuye y el que los transporta para que yo pueda tenerlos al alcance de mi mano. Y a gran escala, esos alimentos vienen también gracias a que tenemos un planeta con ecosistemas diversos, ¿no? Que igual van de lo más minúsculo y microscópico hasta lo más grande, y condiciones climáticas que permiten que existan animales, que crezcan frutos, que crezcan plantas, semillas, que haya agua, que haya calor, etcétera, ¿no? Para que nosotros podamos existir. Y va desde microorganismos hasta el sol, ¿no? Que es la gran estrella que también nos da vida y alimenta a todo esto, ¿no? El campo gravitatorio de la Tierra que crea un equilibrio perfecto, ¿no? Su movimiento, el cambio de estaciones, sus ciclos, el movimiento de las mareas. O sea, pasan tantas cosas dentro y afuera de las que dependemos, incluso las condiciones de otros planetas o de otros astros, como la Luna, como Júpiter, ¿no? Que influyen también en el equilibrio perfecto y en los procesos que ocurren en nuestro planeta. Lo que pasa allá afuera afecta, sí afecta lo que sucede aquí y por supuesto en nosotros porque lo habitamos y lo mismo sucede al revés. Y un ejemplo tan claro es esta pandemia. Un virus, fíjense cómo un virus tan microscópico como puede ser, ven cómo vino a impactar nuestra forma de vivir a escalas que no lo hubiéramos imaginado, porque no es solo a nivel de salud. Y no es que el virus quiera cambiar tu vida o que tenga, que sea malo y que tenga la intención de arruinarte tus planes o de separarte de tu familia o crear un caos en la sociedad. O sea, el virus solo está ahí existiendo, haciendo lo suyo, ¿no? Solo está cumpliendo con su proceso biológico y hasta ahí, ¿no? Haciendo lo que sabe hacer y nada más. Pero para nosotros, algo tan microscópico está repercutiendo a niveles globales. Y como dije, no solo es una cuestión de salud, sino el sistema económico del que también somos parte, ¿no? Se está también transformando las dinámicas sociales de las cuales también somos parte, los trabajos, el transporte, miles de cosas, ¿no? Todo como lo conocíamos está cambiando, porque todos estamos, digamos, somos parte y somos un eslabón de toda una cadena impresionante, ¿no? Entonces, si un eslabón colapsa o cambia o afecta a otro, es como que todo un efecto mariposa. Para llegar al punto, nuestras células resuenan con u obedecen a un cierto patrón con nuestro linaje y a la vez con patrones existentes en la naturaleza y a la vez con patrones existentes en el universo. Entonces, claro que hay algo que nos une, ¿no? A cada uno de nosotros y a todo ello de manera global. Y eso no significa que el planeta Marte o el planeta Saturno decida tu vida o dictamine circunstancias o te sentencia ciertas experiencias o comportamientos, ¿no? Otra vez no lo reduzcamos a eso, así como el virus no tiene injerencia en tu vida o el color rojo no tiene injerencia en tu vida, ¿no? Va más allá. Simplemente hay un proceso que existe, que funciona y que sigue su naturaleza, por decirlo así, a su propia escala y repercute a otros niveles. Y es un efecto, como dije, como que un efecto dominó. Entonces, si allá afuera en movimiento ocurre un fenómeno, claro que va a tener una consecuencia aquí.
Si todo en este universo cumple con ciertos ciclos, porque así lo vemos, ¿no? Todo cumple un ciclo, y la galaxia o nuestro sistema solar o la Tierra en sí está en su ciclo de evolución, ¿no? Porque la Tierra hace millones de años no era lo que es ahora y gracias a eso estamos existiendo en ella y en algún momento también va a morir y nuestra gran estrella, el Sol, también en algún momento va a morir. Que eso sea un proceso que tarde millones de años y que ni siquiera nosotros lo podamos presenciar es otra cosa, ¿no? Porque nuestra expectativa de vida es una microfracción dentro de un gran proceso de millones de años. Pero eso no quiere decir que no esté en constante cambio y en avance y en su propia evolución, ¿no? Y que somos parte de ella y que también nos estamos transformando. Entonces, por un lado eso. Y volviendo al tema del inconsciente colectivo y de los arquetipos, pues a los planetas desde hace siglos se les han atribuido ciertas cualidades, ¿no? O a los astros, se les ha atribuido cierta información con las cuales lo relacionamos. Como dije también, o sea, hasta nuestros días de la semana vienen de ahí, ¿no? Y eso, como dije en la primera parte del video, claro que impacta en nuestra psique. Se ha constatado a lo largo de los tiempos cómo coincide, ¿no? Que cuando ocurre algún fenómeno o evento astronómico, impacta también en lo que ocurre a nivel social. Las configuraciones astrológicas y los movimientos que se estaban generando en el cosmos cuando se dio la revolución industrial, ¿no? Coinciden con esas características o cualidades, ¿no? El descubrimiento de Urano, por ejemplo, y todo lo que ocasionó, que eso ya lo dije en mi video anterior, cómo coincide el descubrimiento de Neptuno y cómo marca la llegada a la par del estudio de la psique y la teoría del psicoanálisis de Freud y otros acontecimientos como la llegada del hombre a la luna, el cambio de milenio, lo de las Torres Gemelas, esta pandemia, ¿no? Todo coincide con los movimientos energéticos planetarios y con las atribuciones, digamos, con las que le asocian. Se han hecho también experimentos en donde se tiene un grupo de niños y se le pide a un grupo de astrólogos y a un grupo de psicólogos que identifiquen qué niños presentan altas capacidades de aprendizaje y qué niños tienen alguna discapacidad sin verlos siquiera. Los astrólogos solo con analizar las cartas natales de los niños acertaron en un 75% de los casos por encima del 50% que acertaron los psicólogos. En otro, se pidió a un grupo de astrólogos asociar cuál era la profesión de un grupo de personas, de cada uno de los individuos que lo conformaban, solo por ver sus cartas natales. Y los astrólogos acertaron en 8 de cada 10 casos. Entonces, no sabemos con exactitud o con un sustento científico cuál sea la relación entre astros y humanos, pero sabemos que existe y que está ahí. Sabemos que grandes mentes científicas, como ya lo mencioné, ¿no? Como Isaac Newton, como Halley, como Kepler, como Tesla, como Copérnico, Galileo, Da Vinci, etcétera, que se interesaban por este tipo de estudios y prácticas, ¿no? Incluso era un campo de estudio académico y las integraban a su vida. Y no ponemos en duda sus conocimientos ni su nivel intelectual. ¿Por qué? Porque los intereses o inquietudes intelectuales no necesariamente tienen que ver con tu fe. Y otra vez, la astrología no tiene que ver con fe, es un estudio. Y por supuesto que tu fe no tiene nada que ver con tu trabajo científico o con tu desarrollo intelectual. Entonces, la astrología, la numerología y el tarot no son dogmas, no son doctrinas ni códigos morales, ¿no? Simplemente son, como ya dije, herramientas, lenguajes y métodos que nos ayudan a traducir o a interpretar toda esa información guardada en el inconsciente, ya sea de esa persona individualmente o a nivel colectivo. La astrología nos ayuda a traducirlo por medio de arquetipos astrológicos y la numerología con cualidades en los números. Así lo planteaba de hecho Pitágoras. Él veía los números no solo cuantitativamente, sino cualitativamente también.
Entonces, por un lado, tenemos la energía presente por un proceso evolutivo del cual somos parte, y por el otro, tenemos la información contenida en la psique individual y colectiva, y cómo ambas, entonces, combinadas o jugando a la par, impactan al final del día en cada uno de nosotros y como sociedad, ¿no? Como humanidad. Entonces, como ven, en la práctica de este tipo de terapias holísticas o transpersonales, integrando estas herramientas, se involucran muchísimos temas, ¿no? Muchísimos temas diferentes, diferentes conocimientos. Va mucho más allá de un simple concepto o prejuicio o estereotipo, y por lo menos para nosotras, pues no tiene nada que ver con superstición, adivinación, misticismo, esoterismo o brujería, ¿no? Aunque lo digamos de repente de broma, pero pues no va por ahí. Aquí en Holistic Moon nosotras utilizamos estas herramientas para el autoconocimiento, ¿no? Para justamente mirar hacia adentro, para ser consciente lo inconsciente y para conocernos mejor, ¿no? Y que eso nos lleve a cuidarnos mejor, atendernos mejor, conocer nuestras tendencias y conscientemente convertirnos en, aunque suene muy trillado, el diseñador de nuestra propia vida, ¿no? O el capitán de nuestro propio barco, para dejar de ser el eterno pasajero en el viaje de alguien más, o sentirnos completamente condicionados por situaciones externas, o dejar de funcionar en piloto automático, ¿no? O como nos dijeron que debíamos de funcionar, como si fuéramos una simple copia o un clon de un modelo ya predeterminado por la sociedad o el status quo. Entonces, aquí la tirada es, entre mejor me conozco, mayores armas tengo o cuento con ventaja para decidir cómo voy a vivir mi vida. Entonces ya dejo de ser la víctima de cierto patrón o de ciertas circunstancias o personas. Entre más conozco mis bloqueos o desequilibrios, pues entonces me hago responsable por trabajar en ellas y liberarme, ¿no? Mientras potencio a la vez mis cualidades y fortalezas. Entonces, entre más conozco mi verdadero yo, digamos mi yo esencial y mi verdadero potencial, me alineo con mi propósito y con mi camino de vida y lo llevo de una manera más auténtica y decido cómo recorrerlo. Y bueno, en el siguiente video contaremos y desmitificaremos otros aspectos y otras creencias alrededor de estas herramientas, y pues nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí y por verlo. Yo les mando un besote. Que estén súper, súper bien.